Buenos días, les damos la bienvenida a nuestra iglesia. Ya, tienes que acomodar la imagen. Ok, buenos días, le damos la bienvenida a nuestra iglesia Amazing Grace. Nos reunimos con queridos amigos, queridos hermanos, que siempre compartimos muchas cosas, además de la palabra de Dios, que es lo más importante. Compartimos su amistad, compartimos sus inquietudes, compartimos los asados también, compartimos tantas cosas tan hermosas. Hacemos, como dice la palabra, hacemos koinonía, compartimos con todos ellos. Y hoy especialmente queremos darles un mensaje en el que los invitamos a todos a que en todo momento alabemos al Señor, reconozcamos su poder, reconozcamos su grandeza. Y quiero compartirles a todos el Salmo 150. Dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonidos de trompeta y con el sonido de la guitarra también. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Todos los instrumentos musicales están llamados a alabar al Señor. Todos los que tienen ese talento musical, los invitamos a que dediquen ese regalo que Dios le dio, que lo dediquen al Señor. Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, yo confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my
este día que nos has regalado, Padre Santo. Gracias te damos por la luz del sol que podemos ver, Señor, por el aire que nos das para respirar, Señor, por la salud que nos has dado. Gracias te damos, Señor, aún por lo que no nos has concedido, Señor, porque tú en tu infinita y en tu buena, en tu buen corazón y en tu buena voluntad, Señor, has querido que no tengamos muchas de nuestras peticiones, Señor, porque tú sabes mejor que nadie lo que nos conviene y lo que no nos conviene, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No ha habido ni habrá un Dios como tú. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti. Tu grandeza es sin igual, Señor Jesús. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti. Tu grandeza es sin igual, Señor Jesús. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder, y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti. Tu poder es sin igual, Señor Jesús. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder, y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú. Oh, todos tendrán que reconocer que como tú no hay Dios igual. Si toda rodilla se doblará y toda lengua confesará tu majestad. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder, y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Muy buenos días a todos, a nuestros amigos y hermanos que hoy nos acompañan. Se siente un día súper lindo. No sé ustedes, pero yo siento un gozo inexplicable. El Señor es tan hermoso, tan hermoso. Le damos inmensas gracias a Dios por el regalo de la vida, porque cada día cuando nos despertamos es un milagro.
Y así debemos ver nuestra vida, como un milagro y cada día como un regalo de su inmensa gracia de amor por nosotros, para que podamos apreciar nuestros días y hagamos una diferencia en un mundo que no para, en un mundo que vive a la carrera, en un mundo que tal vez lo único que puede hacerlo parar son los momentos en los que se confronta con la muerte. Para estar en la onda de las noticias, todos saben que se murió a sus tiernos 99 años el príncipe Philip. 99 años, le faltaron 2 semanitas para cumplir sus 100 años. Yo le digo a los chicos que cuando uno se compara con él, pues uno es joven, ¿cierto? La juventud es relativa, frente a quién tú eres joven. Entonces yo me comparo con Philip, que soy una adolescente. Pero nada, yo pienso que los momentos en que nos confrontamos con la muerte son los momentos en que nos hacen apreciar la vida y encontrarle significado a la vida. Vivimos en un mundo completamente acelerado, un mundo que no quiere parar, un mundo que solo quiere más y más y más y más y quiere ver cómo se facilita la vida para tener más tiempo. Y me pregunto, ¿más tiempo para qué? ¿Para qué queremos más tiempo? ¿Para qué más tiempo? Llevamos un año, ya larguito, de un stop forzoso a través del COVID. Y muchos dijeron, es que esto vino a cambiarnos. Y yo me afirmo en mi pensamiento de que este tiempo no cambió a nadie. Solamente mostró lo que tenía en su corazón. Porque el único que tiene la capacidad y el poder de cambiarnos es el Señor. Es el Señor. Cuando leía las noticias de este funeral, obviamente todo apunta a la reina Isabel. Y me cuestionaba porque muchos de los encabezados hablaban de los muchos sacrificios que ha tenido que hacer esta mujer para sostener su reino. Aguantarle las infidelidades al príncipe. De las cosas que más me golpeó y me cuestionó es que realmente nunca fue mamá, porque ella delegaba la crianza de sus hijos a las nanas. Decía que ella no podía estar con ellos cuando enfermaban porque ella nunca fue expuesta a una escuela, nunca fue a una escuela ni estuvo en contacto con otros, por tanto su sistema inmunológico jamás se desarrolló. Entonces cada vez que se enfermaban sus hijos eran una amenaza para ella, para preservar su vida y conservar su reino. Entonces decía este artículo que cada vez que sus hijos se enfermaban tenían que ir donde su tía, tenían que apartarse. Y eso solo era la enfermedad. Ahora dígame usted los viajes de 6, 1 año, y después nos preguntamos por qué son como son. Pero lo que me impactaba era eso que decía, los sacrificios que tuvo que hacer la reina para conservar su reino. Y no estamos lejos de las actitudes y de las decisiones que tomó la reina para nosotros también conservar nuestro reino. Y negociamos lo que anhelamos o lo que Dios ha anhelado para nosotros por conservar nuestros propios reinos. Tu trabajo, tu matrimonio, tu estatus, tú. Cuando el verdadero sacrificio para establecer no un reino corrupto, no un reino que se acaba, un reino que perece, sino un reino eterno, porque sí hay un sacrificio en el reino. Y ese es el sacrificio de Cristo. Amén. El sacrificio que trae libertad. El sacrificio que trae nuevas oportunidades en sus misericordias que se renuevan cada mañana. Y escuchaba algo que afirma lo que he venido predicándole a los niños este año, y es el poder de las decisiones. El Señor nos ha dado ¿qué? El poder de tomar decisiones. Y todos tenemos la capacidad para tomar buenas y malas decisiones. Pero con los chiquitos hemos aprendido que nuestra amistad con el Espíritu Santo
en nuestro desarrollo, en nuestra enemistad y nuestra unidad con Dios, no solo existen buenas decisiones, sino que existen las mejores decisiones. Las mejores decisiones. El mundo te dice, no te rindas, tú puedes, hay más, ve por más, ay, no te duermas, no pares, sigue, no pares. Eso te dice el mundo. Pero esta semana, de manera especial, el Señor empezó a hablarnos a Memo, a Steffi, a las niñas y a mí, de manera fuertísima, y nos invitó a ayunar. Y ayunamos en familia miércoles, jueves y viernes. Y ayunar es una forma de parar. Y ha sido una experiencia para nosotros tan hermosa, tan preciosa, porque hemos entendido el valor espiritual de parar. El mundo te va a decir, no pares, sigue luchando por tus sueños, sigue luchando por lo que deseas, no pares, sigue adelante. Pero el Señor nos ha dicho como familia, paren. Pero no paren en quedarse y irse a la playa, tomar el sol, porque uno a la playa se lleva la mente. Y la mente es la loca de la casa. La mente no para. Tú puedes ir, ponerte debajo de una linda carpa con una cómoda silla y no parar y no descansar. El Señor nos ha llevado como familia a parar en nuestros planes, a parar en nuestros sueños. ¿Qué? Sí, y el viernes nos lo ratificaba cuando compartíamos el Salmo 46. Y el Salmo 46, quiero compartirte el último versículo que capturó nuestro corazón. El último versículo dice así. Espérame un segundito, que es que tengo en mis notas. Dice así: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Hoy el Señor está hablando a mi corazón, y como autoridad espiritual que el Señor ha establecido en esta iglesia, su iglesia, en el pastor y en nosotros, hoy quiero decirte de parte de Dios que el Señor te está diciendo: estén quietos. Deja de preocuparte. Deja de azarar tu corazón. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Eso es para hoy. Hoy tenemos que saber que Él es Dios. Pero mira cómo debes ver el futuro. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. El fruto de parar y conocer a Dios en ese stop de tu vida va a traer gloria a Dios, que se va a manifestar a través tuyo. No sé qué es lo que está agobiando el corazón. Esta mañana mi hija se levantó y me dijo: mamá, una niña de 9 años, casi 10, no pude dormir en toda la noche. Porque esta semana empiezan los exámenes del Iowa. Los exámenes que los califican, que los miden. Me dijo: no puedo dormir, mamá, una niña de 10 años. Me levanté 4 veces en la noche porque estoy preocupada por la semana que viene. Y así como ella, somos todos nosotros, con 10, con 11, con 15, con 50, con 70, con 80, con 99 años. No nos ocupamos de conocer a Dios. No nos ocupamos de parar. Nos preocupamos. Y le dije esta mañana a Gabriela: la misma energía que estás gastando en preocuparte, deberías sacarla en ocuparte, en descansar en Dios. Es la misma energía. Y en este salmo hay una palabra al pie de ciertos versículos.
de ciertos fragmentos, porque es un poema lo que es el Salmo 46. Y dice Selah, S-E-L-A-H, que capturó mi corazón. Selah es una palabra en hebreo que quiere decir para y escucha. Y entré a ver el significado bíblico y por qué estaba en la Biblia. Y dice que el Selah es una palabra de difícil traducción, que la asemejan o la ponen como una forma musical, ¿sí? Yo no soy música, pero sé que la música tiene que tener armonía. La música tiene que tener unos ciclos, tiene que tener unas pausas para que salga la melodía. Unos silencios. Y eso quiere decir el Selah, que en esos momentos donde está puesta, la persona que la escribió quería que parara el músico y pudiera el que estaba oyendo escuchar y entender lo que había cantado. Y eso es lo que creo que el Señor nos está instando ahora como su iglesia. Y no estoy hablando de Amazing Grace, estoy hablando de su iglesia, aquella por la cual el Señor va a volver. Esa iglesia sin mancha y sin defecto. No que se está preparando a ver cómo se quitan las manchas y los defectos, porque esas manchas y esos defectos se los llevó el Señor en la cruz. Difiero del pastor Dante Gebel cuando dijo en una de sus predicaciones que la gente está orando porque el Señor venga, pero él dijo, yo no. Yo digo, Señor, demórate, porque todavía me falta mucho por hacer. Cuando la palabra dice, anhelen, oren por mi venida. Porque a eso vivimos, como si nos faltara mucho por vivir. No queremos a veces ni dormir porque no nos queremos perder. No nos queremos perder de nada. Y en este afán nos estamos perdiendo de lo mejor. Estamos cambiando nuestras bendiciones por platos de lentejas. Por platos de lentejas. Y aún en nuestro conocimiento bíblico se nos olvida la importancia de la intimidad del Espíritu. Del Espíritu. El Señor no viene por una iglesia solo bíblica, porque la palabra sin el Espíritu es muerta. El Señor viene por la iglesia que está sellada por su Espíritu Santo. En esta búsqueda decía lo siguiente, con lo que quiero terminar. En cualquier caso, la palabra Selah en sí misma nos hace detenernos y considerar lo que Dios puede estar diciendo. Ten presente hoy lo que el Señor te va a hablar. Lo que el Señor va a hablar a través de su palabra, porque hay algo que el Señor te quiere decir. Incluso cuando no entendemos completamente. Selah nos da la oportunidad de alejarnos un momento de esta vida loca, ocupada e ininterrumpida, que todos tendemos a vivir y considerar los inmensos misterios y maravillas de Dios. No le tengas miedo a parar. No le tengas miedo a hacer stops. Hay dos señales que nosotros vemos y a veces ignoramos y no nos damos cuenta que estamos primero decidiendo mal y trayendo consecuencias complicadas. Y una es cuando tu cuerpo te dice ve al baño y no, yo quiero esperar, yo aguanto. Eso está deteriorando tu vejiga, eso está deteriorando físicamente tiene una consecuencia. Y la otra es cuando tu carro te dice tanquéame. Tú dices no, yo llego, aguanta. Dicen que por no tanquear, el carro oportunamente va absorbiendo basura que va dañando el motor. Esta semana el Señor nos dijo, necesito tanquearlos. Están en la échele, como digo yo. Y ha sido tan hermoso este ayuno que hemos hecho, porque hemos empezado a volver a recibir la gasolina de Dios. El rumbo lo conoce Él, pero Él sabe que estamos dispuestos. Sofi, Steffi, Memo y yo le hemos dicho, henos aquí, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras. Y Gaby. Así que iglesia,
Hoy los exhorto en amor a parar. No esperes que tu vida sea parada por la muerte. Aprovecha cada día para recibir del Señor en esos stop lo que Él quiere dar. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder, y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú. Amén. Bueno, buenos días. Qué rico verlos hoy, como decía Mimi. Se siente un ambiente muy chévere, debe ser porque vino Gilberto. Por supuesto. Pero aparte de Gilberto, porque el Espíritu Santo está aquí, que es lo más importante. Amén, sí, señor. Pero de verdad que sí, me siento muy feliz de verlos hoy, de que nos acompañen, de que nos reunamos, así sea unos cuantos. Y estaba, mientras Mimi hablaba de todo aquello que hemos estado meditando, pensaba en este garaje y pensaba en el clima. Y pensaba cuando el Señor le hablaba al rey David y David decía que quería construir un templo porque él anhelaba un lugar digno para el Señor. Y quizás aquí pues no tenemos aislamiento térmico ni acústico, pero es el lugar que por ahora el Señor nos ha dispuesto para que nos reunamos y transmitamos también online. Todo este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de cambios, de preparación, y también un tiempo en el cual nosotros pensábamos que ya muchas cosas se iban a dar, que todo estaba a punto de salir, ¿no es cierto? Y de pronto se truncó todo y uno dice, pero justo ahora que ya todo parecía que ya iba a reventar, el negocio que iba a salir, la respuesta que estabas esperando, y todo sufrió como decía mi esposa, un stop. Se paró todo, la pandemia mundial, la crisis mundial, y muchas cosas cambiaron. Y una de las cosas que cambió es la manera como nosotros nos reunimos, la manera que el concepto que tenemos de iglesia ha cambiado. Nos hemos dado cuenta que las iglesias no son solamente un templo y un lugar, sino que las iglesias volvimos a redescubrir el verdadero sentido de la iglesia, que es nosotros, las personas, nuestros hermanos. Cada uno de nosotros somos iglesia donde quiera que estemos. Nosotros somos la respuesta del Señor a su plan. Somos la respuesta del Señor a lo que hay en su corazón desde la eternidad, y de eso quiero hablar hoy, precisamente un poco. Quiero hablar de sueños. Y entonces vamos a orar para pedirle al Señor que me utilice. Amén. Y que su palabra sea rompiendo esquemas, amén, trayendo ánimo, trayendo esperanza, quitando el temor, la ansiedad, que nos permita descansar una vez más y confiar que Él está aquí en control, que su amor por nosotros es infinito. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Espíritu de Dios, porque habitas en cada uno de tus hijos, porque te mueves con poder en medio de tu pueblo, porque utilizas a cada uno de tus miembros, de tus hijos, de la iglesia, como ese cuerpo tuyo viviente, militante, lleno del poder de tu Santo Espíritu. Que no temamos proclamar tu palabra, que no temamos proclamar las buenas nuevas, que estemos seguros y confiados que tú eres real y que cuando te mueves a través de tus hijos hay milagros, hay prodigios, hay transformación, hay liberación, hay sanidad. Las vidas cambian. Que tengamos esa convicción, Señor, cada día. Cuando la duda venga, cuando el temor venga y el desánimo venga, que podamos recordar lo que tú esperas, lo que tú piensas, lo que tú sueñas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Y por qué hablo de eso? Porque en estos días pasados hemos estado como yo pienso que es de esos ataques que a veces vienen sobre nuestras vidas. Ataques, no sé si de la carne, no sé si del enemigo,
no sé si del mundo, en el cual tú te sientes como que, ¿para qué? Como que todo lo que estoy haciendo no vale la pena. ¿Para qué me esfuerzo tanto? ¿Todo esto para qué? Si todo sigue igual, porque no veo cambio. Como que me faltan a veces las fuerzas y digo, ya no sigo más. Y me desespero y digo, tanto hacer para que no vea yo resultados, tanto hacer para que como que tú te olvidaste de mí. No sé si les habrá pasado, quizás el único ser humano soy aquí. El único que se preocupa soy yo. Pero si te ha pasado, es normal. Pero lo importante es que si te ha pasado, tengas la capacidad de hacer un stop, de parar en el camino y meditar en quién eres tú. Y meditar en quién es Dios y cuán grande es su amor por ti y qué es lo que Él piensa de ti y lo que va a hacer contigo. O mejor, lo que está haciendo contigo, lo que está haciendo con nosotros. Y me llegaba este salmo, cuando a mí me llegan las palabras así de todos esos momentos que tú lees la Biblia, cuando estás en ciertos problemas, dificultades, circunstancias, viene la palabra a tu mente y te llega un versículo, ¿no es cierto? Te llega una frase y me llegaba esa, ¿por qué te abates, alma mía? Yo decía, ¿eso dónde está? Eso debe estar en la Biblia. Y es el Salmo 42 para que lo anoten allí, si lo quieren leer en la casa. Y el pedazo donde dice, el versículo 11, Salmo 42, versículo 11 dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? En otra versión dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y es un buen momento para que tú y yo nos preguntemos, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? Me preguntaba yo cuando meditaba en esta palabra y meditaba en lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana, ¿por qué estoy angustiado? ¿Por qué me dejo angustiar? ¿Por qué me dejo robar la paz? ¿Por qué estoy ansiosa? Quiero que las cosas salgan y no salen, o no salen en el momento que yo quiero. En mi caso, a veces me preocupo fuertemente por el futuro, y no debería ser así, porque si meditamos en lo que es el Señor y su plan para nosotros, deberíamos decir, wow, yo sé que mi futuro está en tus manos. Me preocupa fuertemente mi futuro, me preocupa el futuro de mis hijos, nos preocupa el futuro de nuestros nietos, nos preocupa qué va a pasar si va a haber comida en la nevera para el fin de semana, si va a haber para pagar el mortgage, si va a haber para que podamos ir a tal lugar, para que se cumpla aquello o aquello otro. Estamos creyendo incorrectamente, porque yo pensaba, ¿qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que estás creyendo tú? Yo decía, yo creo que este año va a seguir mal, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado, yo creo que, y decía yo, pero ¿cómo así que estoy creyendo? ¿Qué estoy proclamando yo? ¿Qué es lo que yo creo? Entonces el Señor me decía, estás creyendo equivocadamente, estás creyendo incorrectamente. Estoy creyendo que mi futuro es oscuro, estoy creyendo mal. Estoy creyendo que mi futuro es incierto, creo mal. Creo que nadie cuida de mí, nadie cuidará de mi futuro, estoy creyendo mal. Mi corazón duda acerca de la fidelidad de Dios. Esa duda debe erradicarse de tu mente y volver otra vez al centro del corazón del Señor y volver a meditar en lo que el Señor espera y quiere y anhela para mí. No dudes que Él tiene cuidado de ti. En otras palabras, lo que vas a decir hoy y en estos días que vienen es, yo creo que el Señor tiene cuidado de mí. Yo creo que mi futuro está en manos del Señor. Yo creo que mi familia está en manos del Señor. Yo creo que mi esposo está en manos del Señor. Él cuida de mi hijo adolescente. Él cuida de mi hija, que aunque ya está casada y está fuera del hogar, a veces veo que está perdida, que todavía como que no sabe dónde está parada, dónde está parado ese muchacho. Yo sé que Él tiene cuidado de él. No me voy a preocupar, no me voy a estresar. Voy a creer conforme a lo que tú dices que yo debo creer. Tú me amas, tú me cuidas, soy importante para ti. Y también venía el Salmo 27. Otra de esas frases que se le mueven a uno por allá en la memoria bíblica de nuestro corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ese es el Salmo 27, del 1 al 3. Y justo cuando estaba leyendo eso me acordaba de esas antiguas canciones que cantábamos hace como 20 años cuando comenzamos en el Evangelio. Era un grupo que se llamaba Torre Fuerte, Heriberto Hermosillo y su hermano.
Llamaba Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida y la fortaleza. Me quisieron atar y mis carnes devorar. Mis enemigos cayeron por la fuerza de su majestad. Ese es el... No la saben, ya se la saben. Aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. Y ese es el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando meditaba en esa palabra salvación, y tú miras en el hebreo, y vas a mirar la concordancia allí, y llegas hasta el original, la palabra allí es Yeshua. Él es el Yeshua de mi ser. Él es mi Yeshua y mi luz, mi Dios. En otras palabras, Jesús es tu salvación. Jesús es tu luz. Jesús es la fortaleza de mi vida, es la fortaleza de tu vida. Tienes que volver otra vez a meditar en esa realidad. Cada vez que estamos predicando la palabra tenemos que volver otra vez. Eso es como cuando hay un corcho que se queda atrapado en esos remolinos, en los ríos. El corcho da vuelta y da vuelta y da vuelta y queda atrapado en el remolino. Pero siempre tiende ¿a qué? Al centro. Nosotros queremos alejarnos y inventarnos cosas raras y hablar de aquello y de esto otro, y siempre el remolino del Señor nos lleva otra vez al centro. ¿Y cuál es el centro? Es Jesús. Jesús es el centro de nuestra predicación. Jesús tiene que ser el centro de nuestra mentalidad. Jesús debe estar en el centro de nuestro corazón. Jesús es el centro de todo el mensaje bíblico. De principio a fin está la narrativa de cómo el Señor tiene un plan para nosotros, cómo nosotros nos encargamos de echarlo a perder cuando caemos en Edén, y cómo el Señor desde el principio ya está pensando otra vez, no, venga para acá, no se me salga del camino, no se me salga de mi plan. Yo tengo un plan para ti, yo tengo un anhelo para ti. El Señor, el creador del universo, a Él no se le escapa lo que está ocurriendo con nosotros, con nuestra vida, con la humanidad. Y uno diría, no, la Tierra está hecha un caos, este planeta va a desaparecer, la contaminación, los ríos son un asco, los mares no dan abasto, los plásticos por doquier no se degradan, el cambio climático, el calentamiento global. Y el Señor te dice, tranquilo, Bobby, tranquilo. Yo estoy en control. Yo tengo un plan para ti. El Señor, el creador del universo, el que te creó a ti y el que me creó a mí, nos ama. Y si somos su creación, si somos sus criaturas, Él no nos va a dejar a nuestro propio, ¿cómo te digo yo? Free will, simplemente sin saber. O sea, Él sabe hasta dónde nos deja divagar, Él sabe hasta dónde nos deja alejarnos, pero Él siempre tiene el control. Él siempre sabe hasta dónde nos deja estirar la piola, como dicen algunos. Y si el Señor te ama, y si el Señor, el creador del universo, tiene un plan para ti, debes volver a pensar en que Él está trabajando en volver a restaurar esa relación inicial. Él está trabajando en volver a recrear todo lo que se ha deshecho a causa del pecado original. Él es tu fortaleza, Él es tu guía. Y por tanto así podemos repetir o cantar como esa vieja canción decía, ¿de quién temeré? ¿A qué temeré? Hay otro lugar de la palabra que dice, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Lo máximo que puede hacerme un simple mortal es que, pues, quitarme la vida. Pero si nuestra vida está escondida con Cristo, Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que en cualquier momento su vida podría ser incluso tomada por causa de la misión que se le había encomendado. Pero él sabía, bueno, si me quitas la vida, ya sé a dónde estoy, ya sé hacia dónde voy. Por tanto, cuando pienso en esta pandemia y en cómo agarró al mundo y como que lo retorció y como que lo tiene como con el pie así encima, en parte es por ese temor del ser humano a la muerte. Un temor desmedido a dejar esta vida
a afectarnos, a enfermarnos y, uy, qué miedo, vamos a morir, uy, qué miedo, el mundo se va a acabar, vamos a la muerte. Y entonces ese temor a la muerte y a estar enfermo tiene al mundo contra la pared. Y nos tiene así, y nos tuvo así durante un año. Ahora ya vienen las vacunas y aparentemente dentro de unos meses vamos a alcanzar lo que los biólogos dicen la inmunidad de rebaño. Que ya va a haber mucha gente ya con la vacuna puesta y ya la enfermedad no tiene hacia dónde contagiar. Y va a parar, digamos que el spread de la enfermedad. Entonces dicen, ya, pasó esto, ya podemos volver a la normalidad. Pero no te creas. Si apareció este virus, pueden aparecer otros tantos en el futuro. Porque el mundo sigue lejos de Dios, el mundo sigue caído en el pecado. Y la solución no es una vacuna, no hay panacea para transformar el mundo, ni para cambiar la situación. El único que puede transformar y que quiere transformar tu vida y el mundo es Cristo mismo. Él es la única solución. Por eso seguimos predicando de Él, de Cristo y de este resucitado, como dice Pablo. Por eso estamos aquí hoy, por eso vemos a los predicadores, por eso leemos nuestra Biblia, porque queremos que nuestro corazón se vuelva otra vez a animar. Queremos que el Señor nos hable, queremos recordar sus promesas, queremos recordar lo que dice en su palabra, de cuán grande es su amor por mí, qué es lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Dios es real. Y más que lo que Él es real, su amor es real. De eso estábamos hablando este miércoles, de su amor. Dios, como siempre les digo, la ecuación más linda que hay en la Biblia es lo que habla el apóstol Juan. Dios es amor. Amén. Esa es su esencia. Más que Dios, más que todos esos nombres por los cuales el Señor se manifiesta en el Antiguo Testamento, Yahweh Shalom, Yahweh Roí, Yahweh Sebaot, para nosotros el Señor Dios es amor. Y en ese amor, otro nombre que se nos revela gracias a la obra de Cristo es Padre. Abba. Él es tu Abba, Él es mi Abba. Y por eso siempre me siento como resquemor cuando mis amigos los judíos mesiánicos no son capaces de decirle papá. Ellos tienen que decirle Hashem. Me encontraba con un amigo que hace días no venía, vino en los primeros años de esta iglesia, se volvió judío mesiánico y me decía, el Eterno te puso en mi camino. Yo, el Eterno. Ah, ¿te refieres a mi padre? A Abba. Sí, el Eterno, Hashem. ¿Con qué reverencia? ¿Con qué distanciamiento? Eso sí que es un distanciamiento social. Dios allá, yo aquí. El Eterno, Hashem allá, yo aquí. El Elohim creador envió a su propio Hijo a encarnarse y revelarnos su gran amor y su plan para acercarnos y revelarnos a Abba, papito. Y cuando yo medito en esa realidad, vuelvo a recordar que mi Abba se preocupa por mí. Si yo como papá pienso y quiero lo mejor para mis hijos, Gladys se desvive por sus hijas, por Joshua. Yo siempre admiro a Gladys porque es una valiente guerrera que no sé de dónde saca las fuerzas que tiene. Se mueve aquí, se mueve allá, cocina, cuida, lava, limpia, llora, llama, abraza. Es una super mamá, es una mujer fuera de serie. Te admiro. Piensa en eso, nosotros como papás que nos preocupamos aún cuando el niño ya tiene 35 y tiene 40 años y todavía lo vemos como el niño, todavía lo vemos como el chicuelo, como el bebé de la casa. ¿Cuánto más nuestro papá quería revelarnos esa intimidad, esa cercanía? Es Abba, Dios se ha revelado a través de Cristo como tu papito. Y tu papito tiene un plan perfecto, tu papito quiere lo mejor para ti. Abba quiere que tú reconozcas esa realidad. Cuando las niñas mías empezaron a crecer, una de las cosas que más extraño yo es cuando salían corriendo a la casa y yo llegaba por la tarde y salían, Dari, y se me pegaba una de la pierna, la otra se me colgaba. Y ahí cuando pasan los años ya como que ya Dari no es el Dari de antes, ¿no? Ya, hi Dari. Y sigue, ¿cómo así que hi Dari? Venga, un abrazo.
¡Ay, Daddy! No, venga, un beso. Están ahí metidas en el iPad, metidas en el computador o metidas en quién sabe qué. No. Imagínate, papá, viene a revelarnos ese deseo de tener intimidad con nosotros. Por eso no te dé pena ni te dé temor de acercarte y decirle, Abba, quiero amarte, como dice la canción también, otra de esas canciones. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Creo que decía así la canción. Obviamente hay un temor reverente, pero ese temor no es de ese, como les decía la vez pasada, que tú te encuentras con el Señor y dices, uy, como que quieres salir corriendo. Ese es el temor que sintió el pueblo de Israel cuando se encontró con el Dios del monte Sinaí, que dice la palabra en Hebreos que Moisés temblaba, las corvas le temblaban porque veía cómo ese Dios de fuego consumidor se había encontrado con él. Pero nosotros no hemos tenido una relación con Dios de monte Sinaí. El Señor pasó de una relación de monte Sinaí al monte Sión. No, del monte de la ley y de la condenación pasó al monte de la gracia, del monte de la cercanía, el trono de la gracia donde puedo llegar y sin temor y entrar libremente, como dice el mismo libro de Hebreos. Esa es la relación de ahora del nuevo pacto. Esa es la relación que puedes tener ahora con papá. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado, dice el Salmo 27. ¿Y por qué voy a eso? Porque estábamos hablando con mi esposa acerca de esos anhelos que uno tiene con el Señor, de esos sueños que quizás el Señor ha puesto en el corazón de nosotros. Para algunos, la mayoría de nosotros tenemos sueños normales. Queremos ver a nuestros hijos bien, que el niño se case con una buena chica, que la niña se case con un esposo que la ame, que tema al Señor, que sus niños sean sanos, que sean felices. Quiero ver hogares en Cristo. Quiero que mi familia esté unida, que se ame, que se respete. Quiero ver una iglesia que no solamente crece en números, sino que crece en madurez, en el conocimiento del Cristo, porque de esa es la madurez que habla Pablo cuando habla de madurez, de crecimiento. Es crecimiento en el conocimiento de Cristo, no solamente crecimiento en número, que yo había malentendido también ese concepto. Entonces decía, Pablo sembró, Apolo se regó, pero Dios da el crecimiento. Yo decía, sí, yo espero que Dios traiga el número. Y resulta que estaba hablando era del crecimiento espiritual, del crecimiento en el conocimiento del Cristo resucitado. Ese crecimiento lo da Dios. Y ese crecimiento se fortalece y aumenta cuando yo medito en la realidad de Cristo, en la realidad de Jesús. Como dice el mismo Evangelio, vamos de gloria en gloria, siendo transformados cada vez más, mientras contemplamos la gloria de Cristo. Esa es nuestro papel, y esa es la voluntad del Señor. Y pensaba entonces en esos sueños, y veía cómo en la Biblia el Señor nos muestra que los planes del Señor se cumplen, sí o sí. Y a veces pasa el tiempo, y uno diría, años, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tanto tiempo? Pero el Señor tiene un tiempo y un momento. Y vamos a meditar en dos historias muy cortas. Después vamos a seguir hablando de ellas porque hay mucha tela que cortar en estas historias. Y la primera de ellas es la historia de José. Los que ya saben y conocen la historia de José, José era un soñador. José, el hijo de Jacob. E Israel, vamos allá a Génesis. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Génesis, no le coloqué, se me borró el título. Busca ahí otra vez en Google, Alvarito, porque siempre Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Y viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Y cierto día José tuvo un sueño. Fíjate en esto. José tuvo un sueño y fue y se lo contó a sus hermanos.
Escuchaba un predicador ayer o antier que decía, quizás ahí José la embarró, porque fue y le contó a sus hermanos su sueño pensando que sus hermanos iban a decir, ¡ay, qué chévere, el Señor te dio un sueño! Y muchas veces cuando nosotros le contamos a nuestros propios hermanos, mira lo que el Señor me mostró, mira lo que el Señor me mostró que va a hacer conmigo, empiezan, uy, ¿cómo es que a él le mostró y a mí no? ¿Cómo es que a usted sí lo bendice y a mí no? Y eso le pasó a José. Le cuenta su sueño a sus hermanos y cuando se lo contó a sus hermanos ellos le tuvieron más odio todavía. Porque como era el consentido de su papá, el Señor le había hecho una túnica especial, un abrigo especial de colores, dice la Biblia. Y los otros me imagino que le decía, sí, ese es el preferido. Le hizo la túnica de colores, a nosotros nos da ni siquiera un chiro nuevo, nos compra. Y a ese sí le hace la túnica de colores. Y ahora resulta que empieza a soñar. José el soñador. Présteme atención, les dice José, que les voy a contar mi sueño. Resulta que estábamos todos en el campo atando gavillas. Gavillas son manojos de trigo. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Y todos empezaron así. ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por sus sueños que les contaba. Después José tuvo otro sueño y sin aprender de la vez pasada volvió y se lo contó a sus hermanos. Génesis 37. Y les vuelve a contar su sueño y les dice, tuve otro sueño y en este sueño veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Y todos que no eran brutos, 11 estrellas, somos 12 hermanos. ¿Quieres decir acaso que tu madre, tus hermanos y yo vamos a hacerte reverencias? Sus hermanos entonces le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Su padre pensaba, qué interesante, este muchacho el Señor le está dando sueños, hay que ponerle atención. Mientras sus hermanos lo odiaban y querían deshacerse de él. Quizás en tu propia vida, tus propios hermanos te van a tener envidia o van a decir, ¿por qué a ti y no a mí? Y siempre nos pasa, tenemos ese corazón engañoso, ese corazón envidioso, ese corazón egoísta. Y lo vemos desde que somos pequeños. La otra vez les decía, cuando estamos en el desayuno, que a veces uno reparte una arepa y si la arepa le quedó deforme, le doy una la arepa, una para Sofía, otra para Gaby. ¿Por qué la arepa de ella es más grande? Pero no es la misma arepa. No, mire, esta tiene más. Está bien, toca partirle la arepa. Tome a ver el pedazo de arepa ahí. No es justo. No es justo. Esa es la frase preferida de los niños, ¿no? It's not fair. Y yo les digo, nada es justo en esta vida. Esta vida es injusta. Y no será justa ni perfecta hasta que Cristo vuelva. Mientras tanto, hay injusticia, hay imperfección, hay caos. El mundo está caído a causa del pecado original. Pero tranquilo, porque la redención viene en camino. La restauración viene en camino. Es el plan de Dios. Entonces, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Para hacer el cuento corto, los hermanos tramaron un plan para deshacerse de José. Decían, vamos a acabar con este hermano de una vez por todas, ya nos tiene cansado con sus sueños, siempre pasando, nos voltea la túnica por la cara, se cree más que nosotros, acabemos con él. Y estando un día allí en los sembrados de papá o en los campos de ovejas, pasaban unos ismaelitas mercaderes que iban hacia Egipto y lo que hicieron fue vendérselo como esclavo. Y allí comienza esa travesía de José el soñador. José que tenía sueños, el Señor le da unos sueños. Y efectivamente esos sueños eran que lo iba a exaltar, que lo iba a poner en un lugar de preeminencia sobre su pueblo. Y uno diría, bueno, ya, ¿y a qué horas? Tú me prometiste que me ibas a poner en preeminencia sobre mi familia, que me ibas a poner en lugar de autoridad sobre un grupo de personas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no llega? Yo estoy acá ansioso. Y nada, y se dilata y se dilata. Y resulta que el Señor lleva a José como esclavo, efectivamente a Egipto, y llega a la casa de un Potifar, un alto funcionario del faraón, y allí queda como esclavo varios años. Y en un momento dado era el
que dirigía todas las posesiones de este Potifar, porque el Señor, dice la palabra de Dios, a pesar de que estaba allí, en una prueba aparente, el Señor dice, estaba con José. Y eso es una buena frase para que nosotros tengamos hoy en cuenta. En medio de la crisis, en medio de la prueba, el propósito está allí, se está cumpliendo, y a pesar de que nosotros no veamos eso, el Señor te dice, Dios está contigo. En medio de la prueba, en medio de la presión, Dios está con José, Dios está con Gilberto, Dios está con Mateo, Dios está con Nena, con Alvarito, con Dorita, con Gladys, con los que nos ven. Dios está contigo. Hasta con Gilberto. También está con Gilberto. Y pasó así hasta que un día, viendo la esposa de este funcionario, que José era un tipo apuesto, inteligente, le tenían la confianza, habían puesto todo a su mando, lo único que le faltaba era la esposa del funcionario. Y la esposa lo tienta, le dice, ven y yace conmigo. Y José, contra todo pronóstico, uno diría, uy, sí, que mire, cualquiera caería redondito. Él dice, no, que yo no haga tal cosa delante de Dios. Yo no quiero ofender a Dios ni al que ha puesto su confianza en mí. Y entonces allí empieza esa travesía del pobre José, que es acusado de acoso sexual, acusado de intento de violación y por tanto llevado a la cárcel. Cuando uno hace cuentas, dicen los estudiosos que entre el trayecto de José entre ser esclavo con Potifar y ser preso en la cárcel, pasaron 13 años, o 14 quizás. Pero fíjate que en la cárcel, otra vez el Señor dice en su palabra, y el Señor estaba con José. Y allí en la cárcel era tan inteligente y con tantos talentos que el carcelero lo pone allí a cuidar la cárcel. Cualquiera diría, ¿este tipo? En la cárcel, y hasta lo nombran el gerente de la cárcel. Uno diría, no, este tipo en cualquier momento abre la puerta de la cárcel y se va con todos los presos y huye otra vez a su tierra. Pero él no, él cuidaba la cárcel y le entregaba las llaves en la noche, otra vez le daban en la mañana, y era el hombre de confianza allí. Y el Señor estaba con José mientras estuvo oprimido como esclavo, mientras estuvo prisionero como un reo en una cárcel oscura y podrida de hace milenios. Imagínate cómo sería una de esas cárceles en Egipto. Y allí el Señor estaba con él. Y el Señor te dice que te diga hoy, el Señor está contigo en medio de tu prueba. El Señor está contigo, el Señor no se ha ido. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. No solamente en los momentos cuando el carrito de la montaña rusa está en la cumbre, sino cuando va cayendo al valle. Allí también está el Señor con nosotros. Y el Señor me lo dice, oye, una vez más, el Señor ha estado contigo y siempre estará hasta el fin. No desfallezcas, no desmayes, porque el plan lo cumplirá, su propósito lo cumplirá. Y así se encuentra con el copero del rey, ¿no? Y el panadero del rey, que también están por alguna circunstancia metidos en la prisión. Y entonces ellos tienen unos sueños. Y resulta que el Señor le da a José la capacidad de interpretar sueños. Y ellos le cuentan los sueños a José y le dicen, no, mira, este sueño significa esto, este sueño significa esto otro. Y todos, wow, qué interesante. Llega el momento en que liberan al copero, liberan al panadero y se van y no vuelven a saber más de José. Al tiempo, Faraón empieza a tener unos sueños que no tenía ni idea qué significaban. Y empieza a preguntar, aquí en este reino habrá quien me interprete los sueños. Y nadie le decía, no hay nadie. De pronto aquel copero le dice, uy, ahora Faraón, no me caigo en cuenta. Cuando estuve preso allá había un muchacho, un tal José. Interpreta sueños, quizás él tenga esa capacidad de interpretar. Tráiganlo para acá. Y allí llega José, el Faraón le cuenta su sueño. Uno de esos que ve unas vacas gordas que se comen a las vacas flacas y y entonces José le dice, esos son 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. Y entonces el Faraón y todos sus sabios quedan, wow, este tipo, ¿quién como José? Quedan asombrados de la sabiduría de José. ¿De dónde viene la sabiduría de José? Del Señor que está con José. Y allí viene, voy a retomar allí la historia.
cuando en el versículo 38 dice, entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así? Mira el faraón, que es un rey pagano, pero el faraón reconoce que Dios está con ese tipo. Dice, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Cuando el Señor está contigo, aún la gente que no tiene ni idea de Dios dice, este tipo tiene algo especial. Algo en él, ¿no? Como dice el salmista merenguero, algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. ¿Será tu sonrisa? Y en este caso, ¿hay alguien en él, en este reino, en quien repose el Espíritu de Dios? Y luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú, José. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Yo solo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, ahora te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino, el que vivía con harapos, oprimido, maloliente, un pobre reo, pero tenía la presencia de Dios sobre él. Dios estaba con él. Hasta el rey pagano se dio cuenta, este tipo tiene algo especial. Lo vistió de lino, le pusieron un collar de oro y después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡inclínense! Así fue como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Y entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. ¡Wow! La superpotencia de aquel entonces. El tipo más poderoso de ese entonces le dice, usted es el segundo a bordo, José. No hay nadie como usted. Está a cargo de todo mi reino, adelante. De ese modo quedó José a cargo de Egipto. Le cambiaron el nombre y lo llamaron Safenat Panea. Le dio una esposa que se llama Asenat, hija de Potifera, sacerdotisa de la ciudad de On. De ese modo quedó a cargo de Egipto. José tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio de Faraón, rey de Egipto. Increíble. El tiempo pasó, aunque parecía que no ocurriría nada. Llegó el momento que Dios había destinado, que Dios había ya escrito en la eternidad. Ese es el día en que José será el segundo en Egipto. Y allí cumplirá el propósito para el cual lo llevé. José, después vamos a hablar más de eso, José es un tipo de Jesucristo. José se convierte en salvador indirecto de lo que es Israel, de su padre, su familia. Hubo una hambruna y él los trae y los restaura y los pone a vivir de la manera como él vivía también. Gente especial porque el Señor lo había puesto en ese momento para que restaurara y salvara a su pueblo. Y José pues es Yeshua. Yeshua tiene el mismo nombre que significa Salvador. Es un tipo de Cristo Jesús que viene y nos rescata de la oscuridad, de la hambruna, de la esclavitud. Ese es nuestro Cristo. Pero se cumplió el tiempo. El Señor puso en nuestro corazón sueños. El Señor ha puesto en tu corazón un sueño. Tú quieres ver algo que el Señor puso allí. Dice, ¿cuándo será ese cuándo y esa dichosa mañana? Pero el Señor tiene un momento, pero es preciso y perfecto. Y vamos a creer, porque esa es la fe. Vamos a creer que ese tiempo viene. Vamos a creer que ese tiempo se acerca. Y vamos a creer que como ese tiempo viene y el Señor está con nosotros, vamos a seguir perseverando. Vamos a seguir con ánimo, con gozo. No vamos a tirar la toalla. No vamos a desfallecer. Vamos a seguir adelante porque ya viene. El que había de venir, ya viene. Lo que había de venir, ya viene. El otro caso es el sueño de Jacob. La Biblia le gusta hablar de sueños. Visiones. Por cierto, dice que en los postreros tiempos los ancianos tendrán visiones y los jóvenes tendrán sueños, cuando el Espíritu se ha derramado sobre toda carne. Yo pienso que estos son los tiempos en que el Espíritu ha sido derramado. La iglesia es portadora del Espíritu Santo. El Señor ha puesto sueños y visiones. Si el Señor los ha puesto, son sueños y visiones de Dios,
son sueños y visiones que se cumplen, que tienen un término, que tienen una fecha en que será, hoy es el día, ese hoy viene para cada uno de nosotros. En Génesis 28, para que anotes ahí sí lo anoté, Génesis 28 en el versículo 10 en adelante, habla de la historia de Jacob, que salió un buen día, como el rin renacuajo, salió un día hacia Berseba y se fue para Harán. Jacob llega a cierto lugar, pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y Jacob se acostó en aquel lugar. Y allí acostadito tuvo un sueño y vio. Imagina a Jacob, está acostado allí en un lugar solitario, es de noche, cansado, no hay una almohada ortopédica, lo que hay es una piedra, y allí pone su cabeza y sueña. Dios le pone un sueño. Vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Qué lindo ese sueño, espectacular ese sueño. No es una escalera que se levanta y de pronto arriba se pierden las nubes y ve que ángeles bajan, ángeles suben. Y el Señor estaba de pie. Una versión dice junto a él, otra versión dice estaba sobre ella, o sea, sobre la escalera. Y escucha una voz, le dice: yo soy el Señor de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y ahora bien, esa frase es tremenda. Yo estoy contigo. Esa es la preferida. Mi preferida, porque ¿de qué le sirve a uno tener visiones, estar en la mejor tierra, estar en el mejor lugar, si está desamparado, solo? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, te dice el Señor hoy. Yo estoy contigo. Tú le puedes decir ahí: Señor, gracias. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque nunca te vas de mi lado. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. El Señor no te dejará hasta que haya hecho lo que ha prometido. En ese lapso de tiempo, en ese periplo, en ese proceso, el Señor no te dejará hasta que haya hecho lo que ha prometido. Porque no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es Dios el que cumple, el que es sí y amén. Despertó Jacobo de su sueño y dijo: ¡wow! Pues yo también hubiera despertado. A mí me gustaría también ese tipo de sueños así, en Technicolor. Y que el Señor le hable a uno. Y yo digo: Señor, yo quiero uno de esos sueños, así que tú me hables. Me diga: Memo, soy Dios que te hable. ¡Wow! No me vuelven a ver. Despertó y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. En el original es temor, de terrible. Este lugar es terrible, se le dio temor, pero temor de la presencia del Señor en ese lugar. Qué terrible es este lugar, qué imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo, dice Jacob. Lo que vio él era una escalera por la que subían ángeles, subían, bajaban y Dios estaba allí. Eso es como cuando uno va a un centro comercial y arriba están los descuentos. Uno dice: vamos para arriba, mi amor, que arriba están los descuentos. Y se va uno por la escalera eléctrica, esperando que va a llegar al mejor lugar del centro comercial. Allá arriba está Dios. Tenemos el medio para subir y conectarnos con Dios. Y lo llamó Betel, que quiere decir casa de Dios. Y Jacob se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la puso como señal y derramó aceite encima. Aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido llamada Luz.
Fíjate qué tremendo esta visión. Apunta a algo más maravilloso que yo no había meditado últimamente. Y cuando estaba leyendo el Nuevo Testamento en Primera de Timoteo me encontré con esta frase. Qué bella frase. Le escribe Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15 y le dice, después de todo lo que le había hablado a Timoteo, le dice: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es, atención ahí, te escribo para que te aprendas a conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¡Wow! Jacob se acostó en ese lugar y vio que allí era la casa de Dios. Había un lugar en donde los ángeles subían y bajaban. Había un lugar donde los cielos estaban abiertos y había una conexión entre este mundo físico y el mundo sobrenatural. Había en ese lugar, Betel, una conexión entre Dios y los hombres. Y ahora Dios le dice a Timoteo: condúcete en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Betel eres tú. Betel soy yo. Betel es la iglesia del Dios vivo. En la iglesia del Dios vivo está la escalera que conecta a Dios con los hombres. ¿Y quién está parado encima de esa escalera? En este caso es Cristo, la cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos la conexión sobrenatural. Tenemos la capacidad de que todo el que se encuentre, todo el que entre más bien a habitar en la casa de Dios, tiene el privilegio de subirse a la escalera y conectarse con el mundo sobrenatural. Conectarse y llegar a la presencia, a experimentar a Dios, a la presencia de Dios, disfrutar su gloria. Esa es la casa de Dios. Ese fue el sueño profético que tuvo Jacob. Ese es el sueño más grande de todos los tiempos. Más grande que los sueños que hayan podido tener nuestros antepasados o nosotros mismos. El sueño de Jacob se cumple por los méritos de Cristo en la iglesia. Nosotros tenemos esa conexión con Dios. La iglesia abre las puertas de aquel que crea en Cristo para que se conecte con Dios. La iglesia es Betel. Y uno diría: mira, el pecado, la corrupción, el mundo contaminado, la creación sufre también gemidos, dice, gime con dolores porque quiere también ser redimida. La tierra sufre maldición a causa del pecado original. Pero lo tremendo es que Dios desde el principio quiere restaurar todo esto porque nos ama. O sea, diría yo: Señor, ¿por qué? Y la respuesta no es otra que es la esencia del mismo Dios. Él nos ama, nos anhela, te anhela. En amor el Señor nos ha predestinado. Cuando yo me preguntaba: ¿será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que esto sí va para algún lado? ¿Será que esos sueños serán realidad? El Señor me dice: sí, sigue adelante, persevera, confía. Yo te amo, te he predestinado. Soy su creación. Si quieres escribir eso, soy su creación. Él ha planeado un destino glorioso para mí. Hay un propósito maravilloso que no es para que el mundo para este mundo conocido solamente, sino para el mundo que todavía no conoces. Porque la palabra dice que cielos nuevos y tierra nueva hará. Hay un propósito no solo para este tiempo, sino para el mundo venidero. Vamos a experimentar una tierra nueva y un cielo nuevo. Dios nos ama con amor eterno. Y voy a ir al libro de Efesios para terminar, en donde hay una palabra maravillosa que me encanta allí. Efesios 1, del 3 al 14. Del 3 al 14. Hay una realidad bíblica que debemos recordar, o algunos deben descubrir, y es el corazón del Padre. Abba, tu papá, desea lo bueno para ti, desea lo bueno para mí.
Mientras escuchaba a este predicador en el día de ayer o antier, este decía, estamos corriendo una carrera y no es del más rápido, es una carrera de confianza, es una carrera de caminar con Dios, no es de correr como locos, como decía Kiyosaki, la carrera de las ratas, en la ruedita, y corre, y corre, y corre, y corre, y no llega a ningún lado. La carrera con Cristo no es una carrera contra otros, la carrera con Cristo es una carrera con otros. Me gustó esa frase. Corremos no contra otros, sino que estamos corriendo con otros. Estamos corriendo todos como el cuerpo de Cristo, como la familia, la herencia, la heredad. Corremos con otros. Y dentro de ese plan y esa carrera que nosotros corremos con Cristo, que no es de que el que corra más rápido, sino más bien el que persevera en caminar y caminar y caminar con Él. Luego no es una carrera como la de Usain Bolt, el jamaiquino que corre de los 100 metros en menos de 10 segundos. Más bien es una carrera como una maratón. Es de resistencia. Es de correr despacio y correr y correr y correr y aguantar las 40... ¿Cuántas millas son? Ven, 40 kilómetros, ¿no? Eso es diferente a una carrera de 100 metros. En los 100 metros es una explosión. Sale con toda. ¡Fua! Y con toda y a los 9.8 segundos, 100 metros. Dio todo, llegó rápido. Pero no vio nada, simplemente pasó como flash. Pero nosotros estamos paso a paso, perseverando. Pero lo más lindo que el Señor me pone ahora que te diga es que mientras vas caminando a buen paso, disfruta el paisaje. Disfruta lo que el Señor pone a tu lado, disfruta a tu esposo o tu esposa, disfruta a tus hijos, disfruta lo que el Señor pone a tu lado, disfruta la vida. Sea agradecido, porque de eso se trata. Cuando uno se agradece, disfruta, no se queja y no se carga, no piensa en lo que no ha llegado, lo que no tiene, sino agradece lo que ya tiene, todo lo que está a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por mi familia, por mi casa. Gracias, Señor, porque soy tu hijo y me amas. Gracias por el lugar donde me tienes viviendo, por este estado lindo donde hay tanto verde, donde hay un verano eterno, donde hay la playa a media hora. Cuando uno medita en tantas cosas, empieza a agradecer. Cuando uno se acuerda de su vieja ciudad, en mi caso, pues Bogotá es una linda ciudad en muchos, pero qué pena, no se compara con este lugar. Este lugar tiene cosas más bonitas. Y le doy gracias al Señor. Pero no creas, en Bogotá también, si vives allí, o si vives en Kuala Lumpur, allí también hay motivos para dar gracias. Y yo pienso que el principal motivo para dar gracias es saber que, como José, el Señor estaba con José. El Señor está contigo. Aquí en Madagascar, en la Antártida, en el Ártico, el Señor, con el que cree en Cristo, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y otra de esas frases que decía este predicador es que mientras estás en ese proceso de caminar con el Señor, piensa en lo que el Señor ha puesto en tus manos. En este caso, este garaje para muchos es poca cosa. Puedes estresarte de pronto, decir, este garaje. Pero para nosotros el Señor dijo, mira, este garaje lo puse allí, aprovéchalo, disfrútalo. Es un garaje, ríndelo a mí. Demuestra que confías en mí, porque con eso poquito Dios puede darte mucho. Y aquí nosotros somos valiosos para el Señor. Y si el Señor ha dispuesto que este mensaje solamente sea para nosotros, gloria a Dios. Y si alguien lo ve en diferido después, si es de bendición, tengo esa fe, que sea gloria a Dios. Amén. El Señor sobre poco te ha puesto, sobre mucho te pondrá. Sigue perseverando. Sigue perseverando y sé grato. Sé grato. Decía otra frase, tú puedes enderezar mi camino a pesar de mis malas decisiones. Durante el camino uno puede tomar malas decisiones, pero el Señor tiene la capacidad de volverte a enderezar y ponerte en la senda correcta. Y la consigna era ser excelentes en el proceso. No perfectos,
sino a ser conscientes del llamado que ha puesto en nuestro corazón, de la responsabilidad que ha puesto en nuestro corazón. El Señor dice, sed santos como yo soy santo. Santo no quiere decir perfecto. Santo quiere decir que tú has sido separado de lo común para Dios, con un propósito. Si yo soy un santo, compórtate como tal. Sí, claro, la embarramos, sí, claro, somos imperfectos, sí. Pero él decía que qué bueno ser extraordinarios, porque hemos sido sacados de lo ordinario. Ahora somos extraordinarios, somos santos. Somos extraordinarios, somos excelentes. Y esa sí es una decisión que nosotros podemos tomar. Ser santo, ser excelente, ser extraordinario. En otras palabras, comportarme como lo que soy, un hijo de Dios. Fui perdonado, fui redimido, me comporto como tal. Cuando yo predique o hable de Cristo, no lo voy a decir, no te vas a encontrar con una iglesia de perfectos y de gente que flota y que prácticamente está tocando la lira, sino que es gente que está caminando como tú, pero que ha confiado en alguien que es capaz de santificarnos y perfeccionarnos, que se llama Cristo, el que pagó su precio, el precio de su sangre, para que nosotros seamos perfeccionados en Él. ¿Qué más anotaba por aquí? Después sigo hablando de aquello, porque quiero ir a esa frase que me gustó desde ayer, volverla a recordar, y se encuentra en Efesios 1, del 3 al 14. Vamos a leer y vamos a recordar esas frases, esas promesas de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los que estamos en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, eso es clave, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. No te vayas, buen hombre. En amor. Otra vez vuelve el Señor a hablarnos aquí. Todo este capítulo muestra la esencia de Dios. ¿Por qué nos predestina? ¿Por qué nos adopta? Porque nos ama. ¿Cómo va a amar? ¿Cómo va a adoptar gente que es pecadora, que está en muerte, que está destituida de la gloria de Dios? Fíjate que el Señor dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Y cómo puedo ser yo adoptado? Nadie da un peso por mí. No tengo pergamino, no tengo pedigrí. Soy una oveja negra. Pero dice que somos adoptados por medio de Jesucristo, conforme, y aquí viene la palabra, conforme a la buena voluntad, conforme a la intención de su buena voluntad. Y la palabra allí en el original es eudokia, que quiere decir la mejor intención del corazón. Nosotros fuimos predestinados para sí, fuimos predestinados para ser adoptados conforme a su buena voluntad, a la intención del corazón de Dios. Desde la eternidad, el corazón de Dios es tenerte y hacerte hijo suyo, hacernos hijos suyos. Y luego continúa con esa otra frase que me fascina a mí, que la vuelvo a recordar hoy. Dice en el versículo 6, adoptados como hijos para sí mediante Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En la versión Reina Valera dice que somos aceptos en el amado. Esa es como traducen ellos, la gracia que gratuitamente se ha impartido. Eso es como redundante, porque gratuito y gracia es lo mismo. Gracia es gratis. Alabanza de la gracia que gratuitamente se nos ha derramado a nosotros en Cristo. Y allí esa frase de caritos, que siempre les recuerdo, que viene de charis, que es gracia, solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, y es aquí en Efesios 1:6. Y el otro lugar donde aparece esa misma frase, que su gracia se nos ha impartido gratuitamente, es cuando el ángel habla con María, en Lucas 1,
8 creo que es, o 28. Y él le dice, salve, Caritos, salve tú llena de gracia. Y uno diría, si ves que María fue llena de gracia, a ella le tocó ser la portadora de ese embrión celestial. Pero resulta que todos nosotros, según la palabra de Dios, en Cristo somos receptores de su superabundante gracia. Luego nosotros somos grandemente favorecidos, como ella, al ser receptores de la gracia de Dios. Y luego sigue Pablo diciendo, en Él, o sea, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Él es nuestra redención según las riquezas de su gracia. Y allí esa palabra de redención quiere decir, es el resultado de una persona que es rescatada de alguien que la tenía esclavizada. En el griego es apolitrosis, que quiere decir alguien que es sacado de un lugar y puesto en otro. Sacado de aquí y puesto en otro. Dice, la eficaz obra de la gracia de Dios que nos compra de la deuda del pecado y nos lleva a un nuevo estatus de estar en Cristo. Esa es la redención. O sea, no solamente es alguien que dijo, yo pagué por ti, te perdoné. No solo es eso. Redención es que ha sido sacado de ese lugar de esclavitud, sacado de ese lugar de oscuridad donde estaban los barrotes y te pone en este nuevo lugar en Cristo. Esa es redención en Cristo. En Él tenemos entonces ese rescate eterno que ha hecho abundar en toda sabiduría y discernimiento, que ha hecho abundar para con nosotros. Y ese abundar quiere decir algo que rebosa. Cuando uno llega y llena la copa y se empieza a regar, eso es rebosar. Eso es lo que implica esta palabra, lo que abunda para nosotros en su gracia y su amor. Y en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención. Otra vez vuelve a hablar de la misma palabra, hace énfasis otra vez en esa eudoquía, la buena intención que se propuso en Cristo. En su corazón, su intención todo el tiempo es amarte. Su intención es redimirte. Su intención es que hagas parte de su familia, que puedas reinar juntamente con Él, que puedas reinar en esos cielos nuevos y tierras nuevas, en esa tierra redimida, para una humanidad redimida. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Dice, esa es la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a la buena administración del cumplimiento de los tiempos. Es decir, aquí dice, pero ¿cuál es ese cumplimiento de los tiempos? Preguntaría uno. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir lo que se había separado y distanciado por el pecado y a lo largo de siglos y siglos de separación. Dice, ahora vamos a reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como siempre les digo, esa redención es cósmica. Dios quiere reunir todo, no solamente esto que vemos aquí, sino el universo entero en Cristo. La misma palabra dice que todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. También dice que en Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y en Él habita la plenitud de la divinidad. Por eso me molesta tanto cuando la gente desdibuja o menosprecia la divinidad de Cristo. Cristo es absolutamente hombre, absolutamente Dios. El hecho de que se haya humillado como hombre no quiere decir que deje de ser Dios. Simplemente, voluntariamente, elige no utilizar sus atributos divinos para hacerse como un hombre y revelarnos quién es Dios. Y como hombre, en representación de toda la humanidad, pagar el precio que era imposible que ninguno pudiera pagar. Convertirse en un cordero perfecto, en una ofrenda perfecta que expiaría el pecado de una humanidad imperfecta. El justo se hace como injusto, se hace como pecado y paga el precio
para que nosotros, siendo pecadores, seamos considerados justos. Ese es el Cristo en quien creo, en quien creemos, el que predicamos. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según otra vez el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y termino con el versículo 13 y 14. Y esto también es muy importante. En Él, como decían en la vieja iglesia, en Él, con Él, a ti Dios Padre omnipotente. Aquí dice que en Él, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, Amén. o sea, nosotros escuchamos el mensaje y creemos. Amén. Ustedes escuchan y creen. Yo he escuchado y creído el mensaje. Entonces ustedes, después de escuchar el mensaje de redención, el mensaje del evangelio, y creído, dice, fueron sellados con Él, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, para poder ser sellados con ese Espíritu Santo, con su Santo Espíritu, cree, escucha y cree. Escucha el mensaje y créelo. Escucha estas verdades y créelas. Porque será sellado así como los creyentes hemos sido sellados con su Espíritu Santo, que nos es dado como garantía. Y la otra vez veíamos la palabra que es arrabón, de donde viene la palabra arras, down payment. El Espíritu Santo en la iglesia es la garantía de las promesas, para que miremos a la redención con miras a esa redención de la posición que ha comprado Dios para alabanza de su gloria. Cristo ha comprado el cuerpo. Cristo ha comprado su iglesia. Cristo nos ha comprado con miras a esa redención que viene en el día postrero, para la gloria de Dios. Su buena voluntad está para contigo. El corazón de Dios está para ti, para mí. En el corazón de Dios está que estés cerca de Él para siempre. En su corazón estaba predestinarte para ser salvado, para ser adoptado, para ser redimido, para ser miembro de su cuerpo, para ser coheredero de todas sus promesas. Por eso no te desanimes y no te deprimas y no te angusties, porque todo lo que ha dicho Él lo cumplirá, ciertamente. Y el Señor está contigo como estuvo con José. Está contigo, está conmigo. Oremos. Padre, gracias, porque hoy, al celebrar una vez más esta cena, esta Eucaristía, recordamos cómo sellaste esta realidad espiritual y eterna para nosotros. Ahí cuando tomas el vino y el pan, estamos haciendo memoria del sacrificio, de la obra perfecta de Cristo, una vez y para siempre. Parte de esa eudoquía de Dios, de esa buena voluntad de Dios, era entregar a su unigénito, a su único Hijo, y pagar el precio como ofrenda por nuestro pecado. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito, que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, porque este pan es mi cuerpo que es entregado, que es partido por ustedes. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como coman este pan, beban este vino, háganlo en memoria de mí. Hoy recordamos una vez más, tan a menudo como lo hacemos, recordamos la victoria de la cruz. Recordamos el precio de nuestra aceptación, el precio de nuestra herencia, el precio que fue pagado
para que hoy podamos con gozo, con orgullo decir soy tu hijo y puedo decirte Abba. Y puedo estar seguro que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como Él. No hay otro nombre dado a los hombres ante o en el nombre de quien puedan ser salvos. Es en el nombre de Jesús. Y si hoy no lo has hecho, es un buen tiempo, es un buen momento para que creas en el nombre de Jesús, creas en su sacrificio único y suficiente por ti y recibas redención, perdón de pecados y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si no has hecho esta oración, puedes decir conmigo: Señor Jesús, creo en ti, creo que en tu sacrificio en la cruz del Calvario derramaste tu sangre por mis pecados. Recibo tu perdón, recibo redención. Y creo que ahora tú haces de mí una nueva creación. Derrama tu espíritu sobre mí y séllame como garantía eterna de tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo. Los invito a que nos veamos el miércoles en el momento de oración a las 7:30 por este mismo canal. Y el próximo domingo nos volvemos a ver a las 10:30 para el servicio de domingo. Dios los bendiga.